Hola, ¿qué tal? En el primer video aprendiste a descubrir quién eres y qué está pasando ahora mismo. Hoy vamos a viajar al pasado, porque en inglés hablar del pasado no es solo decir lo que ocurrió, sino describir cómo eras y qué estaba pasando alrededor de ese momento específico. Bueno, la pregunta es, ¿cómo decimos lo que ayer éramos? Pues vamos a ver el verbo to be en pasado. En pasado, el verbo to be solo tiene dos formas y esas son was y were. Was, que significa era o estaba. El was se utiliza para el singular, primera persona y la tercera persona. Y el were, que se utiliza para el plural. You, we, they. Un ejemplo, tú eras o tú estabas. Nosotros éramos, nosotros estábamos, que en inglés es you were, we were. Bueno, pero ¿cuál es la lógica acá con el was y el were? Bueno, pues resulta que el was se utiliza para la primera y la tercera persona del singular. Por ejemplo, I, que es la primera persona del singular, quedaría I am en presente, I was en pasado. De la misma manera tenemos la tercera persona del singular, que es he, she, it. En presente, he is, she is, it is. Pero en pasado, he was, she was, it was. El where. El where se utiliza para la segunda, cuarta y quinta persona del plural. Por ejemplo, you, we, they. En presente nos quedaría you are, we are, they are. Pero en pasado nos quedaría you were, we were, they were. Bueno, pues miremos unos ejemplos. I was tired yesterday. Yo estaba cansado ayer. She was my teacher. Ella era o ella fue mi profesora. We were at the park. Nosotros estábamos en el parque. Bueno, para el negativo, con el verbo to be simplemente agregamos not después del verbo. Was not o con su contracción wasn't. Were not o con su contracción weren't. Tenemos unos ejemplos. I was not at home o I wasn't at home. Yo no estaba en la casa. Miremos otro ejemplo. They were not friends. O they weren't friends. Ellos no eran amigos. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica lo que hemos aprendido. Que hemos aprendido el pasado con el verbo to be y el negativo del pasado con el verbo to be. Así que te voy a dar una oración en presente y tu tarea es colocarla en pasado y en su forma negativa. Entonces, la primera oración dice, I am happy. Está en presente. I am happy. Tu tarea es colocarla en pasado y en negativo. Bueno, pues quedaría I was happy, que es pasado afirmativo. ¿Cómo quedaría en pasado negativo? I wasn't happy o I was not happy. Siguiente oración. En presente. She is sick. She is sick. ¿Cómo quedaría en pasado y en negativo? Bueno, pues en pasado quedaría she was sick. She was sick. Y en negativo quedaría she was not o she wasn't sick. Siguiente oración. En presente. We are late. We are late. ¿Cómo quedaría en pasado y en su forma negativa? Bueno, pues estamos utilizando la cuarta persona del plural, así que utilizamos were. We were late.
Y en negativo nos quedaría we were not late o we weren't late. Para preguntas, lo que hacemos es invertir la posición del verbo to be con el sujeto. O sea que colocamos el verbo to be primero. Y quiere decir, were you at the party? Were you at the party? You, que es la primera persona del plural, entonces utilizamos were. Were you at the party? ¿Estabas en la fiesta? Otro ejemplo sería, was he a doctor? ¿Fue él un doctor? Cuando hacemos preguntas con el verbo to be, podemos responder con respuestas cortas. Por ejemplo, were you at home? Were you at home? ¿Estabas en la casa? Yo puedo decir yes, I was o no, I wasn't. Sí, yo estaba o no, yo no estaba. Otro ejemplo sería was she tired? ¿Estaba ya cansada? Yo puedo decir yes, she was o no, she wasn't. Bueno, ahora, ¿cómo se construye el past continuous o pasado continuo con el verbo to be? En inglés no basta con decir qué pasó en el pasado. Muchas veces necesitamos decir qué estaba ocurriendo en ese momento del pasado. El pasado continuo existe para resolver este problema comunicativo. Describir una acción en progreso en un momento específico del pasado. Por ejemplo, el pasado simple demarca un evento, mientras que el pasado continuo demarca un proceso. En inglés, el pasado continuo se construye usando el verbo to be en pasado was, were, más un verbo con ing. Así que esta es la estructura. El sujeto más was, were, más el verbo con ing, más el complemento si lo hay. Mira el patrón. Cuando hablamos de una acción que estaba ocurriendo en el pasado, siempre usamos el verbo to be en pasado. Was, were. Y luego el verbo con ing. Lo único que cambia es was o were, dependiendo del sujeto. El verbo principal nunca cambia. Así que veamos este ejemplo. Para construir oraciones en pasado continuo o past continuo, vamos a recordar la fórmula. Sujeto más el verbo to be en pasado, was, were, dependiendo del sujeto, más el verbo en ing, más el complemento. Así que miremos esta tabla. La primera persona del singular, I, utilizamos was. El verbo study se convierte en studying. Studying porque lo usamos en ing y la oración completa nos quedaría I was studying. En este caso no hay un complemento, pero si hubiese un complemento podría ser I was studying yesterday. Ayer yo estaba estudiando. Si miramos la segunda oración, he was working. He was working podría ser yesterday, last night, ayer, la noche pasada. She was sleeping. She was sleeping. Para la tercera persona del singular, it was raining. Para describir lo que estaba pasando ayer. It was raining yesterday. Estaba lloviendo ayer. Cuarta persona, we were playing. We were playing. We were playing baseball. We were playing basketball, lo que sea. Pero era algo que estábamos haciendo. Y para la última persona, que es la quinta persona, they were talking. They were talking. Ellos estaban hablando. Así formamos el pasado continuo. Ahora, ¿cómo formamos la negación del pasado continuo? Para negar una acción que estaba ocurriendo en el pasado, no cambiamos el verbo principal, solo agregamos not después del verbo to be en pasado. La estructura es sujeto más was o were, dependiendo del sujeto, más not, más el verbo en ing, más el complemento si lo hay. En inglés real casi siempre usamos la forma contraída. Wasn't en vez de was not. Weren't en vez de were not. Por ejemplo, I was studying se convierte en I wasn't studying.
she was sleeping se convierte en she wasn't sleeping. Observa que el verbo principal nunca va en pasado simple. No decimos I wasn't studying, decimos I wasn't studying porque el pasado ya lo marca wasn't. De la misma manera, para hacer preguntas con el pasado continuo, usamos la misma lógica que el verbo to be en presente. El verbo to be va primero. La estructura es was o were más el sujeto más el verbo ing más el complemento y nunca, pero nunca olvides el question mark o el signo de pregunta. Porque si estás respondiendo a un test y te exigen escribir una pregunta como ejemplo y olvidas el question mark, te van a dar la mitad de los puntos. Por ejemplo, were you studying? Otro ejemplo sería was he working? Otro ejemplo sería were they talking? Were they talking? En las respuestas cortas solo respondemos con el verbo to be en pasado. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, they were. No, they weren't. Recuerda, en el pasado continuo el tiempo lo marca was and were, no el verbo principal. El verbo principal solo nos dice qué acción está en progreso. Ok, hasta este momento ya aprendimos a formar el presente y el pasado del verbo to be, tanto en su forma simple como en su forma continua. Ya tienes una base sólida y más experiencia para escribir estados y acciones en el tiempo. En el siguiente video vamos a dar el siguiente paso. Aprenderás a expresar el futuro simple y el futuro continuo con el verbo to be. Ahí es donde empezamos a hablar del futuro con intención y precisión. Si este video te fue útil, déjame un like y suscríbete a este canal. Y si hay alguna parte del verbo to be que todavía te confunde, pues déjamelo saber. Escríbelo en los comentarios. Déjame saber exactamente qué es tu problema. Eso me ayuda a preparar los próximos videos directamente para ti. Exactamente con lo que tú necesitas. Así que, chao, chao. Un abrazo.